Esta tumba pertenece a un tío de mi abuelo. Su actividad, como la de mi abuelo después, por la posterior, era la de transportista, fletero, desde la República de Bolivia a esta zona, con sus tropas de mulas. El apellido es muy español y se lo reconoce en la zona desde el primer conquistador, y entre ellos viene ya un capitán Robles. Así que el apellido está. Ahora, una genealogía documentada, no sabemos qué ha pasado en tantos siglos, porque ellos son de 1540. Bueno, eso es una evidencia, es una muestra de la antigüedad del pueblo, de la precariedad, del estado de pobreza de tantos siglos de este pueblo, que además era muy poco habitado. Y bueno, los seres que morían dejaban sus dolientes sin recursos, y bueno, la única forma de acordarse, de tenerlo presente, era haciendo lo más simple, amontonando las piedras que están al costado. Acá no hablamos de cruces antes del español, no hablaban de diablo, todo eso trae el español. Y bueno, por supuesto, el pesebre, el Jesucristo, el bautismo, todas esas cosas. Bueno, esta casa era de mi abuelo, Santos Robles. Acá atiendo a todos mis amigos y a toda persona que digne llegar por estos parajes, que salgo muy poco. Estoy viviendo siempre una intimidad, y que los que están a mano son los libros que me dicen: vení, vení, yo te voy a enseñar cosas. Para mí, el habitante de este país es un ser que tiene orígenes variados. No podemos decir que hay una definición de autenticidad genética o racial. Acá no se puede decir quién es, porque hay distintos orígenes. Acá hay argentinos de 2 generaciones que dependen de países europeos, de Asia, de Arabia. Acá hay rusos, checoslovacos, franceses, y la mayoría son italianos, españoles. Los equipos de fútbol que salían del exterior, cuando jugaba Italia contra Argentina, no sabía cuál era cuál. Todos eran Marrapodi, de Marzolini, y todos apellidos italianos, y son 2 o 3 generaciones nacidos acá. Y en cambio españoles, pero en la guía de teléfono, los apellidos González, Fernández, Martínez, López, pero cientos de miles. Vendrás de acá unos años y yo voy a seguir dudando. ¿Qué es ser argentino? Voici lancée la trame du reportage. Qu'est-ce qu'être argentin? Être argentin, ne serait-ce pas d'abord être pluriel au regard de ce peuple métis, croisé, brassé dans les exodes et les navigations de ces siècles passés? Un peuple mêlé, divers, à l'exacte image de son territoire, qui connaît tous les paysages. Les littoraux creusés par l'Atlantique, les déserts soudains, les montagnes sèches ou neigées, les campagnes plates ou encore les villes aux façades nouvelles. Être argentin, ne serait-ce pas d'abord assumer cette diversité
dans toute son apparence. Partons en premier lieu à la rencontre de Mariano, pêcheur sur le lit du fleuve Paraná, dans la province de Corrientes, au nord-est de l'Argentine. La pesca en sí es la actividad cultural por excelencia en Corrientes. Es una ciudad que está justamente ubicada sobre el río Paraná. Es un río que recorre 3 países, Brasil, Paraguay y Argentina, justamente por las grandes dimensiones que tiene. Es un río que en algunas partes del continente puede superar los 3 kilómetros de ancho. Los grandes monstruos de América del Sur están en este río, sobre todo el surubí y el dorado, que es el pez, tal vez uno de los peces más codiciados del mundo, por su energía, por su violencia, por su fuerza. Ale es un amigo que conocí en la universidad. Nosotros hemos sacado dorados de 1 metro de largo y que le calculamos un peso de aproximadamente 15 kilos. Y es una sensación casi indescriptible de poder capturar un pescado, de poder engancharlo, de poder después tenerlo en tus manos, de ganarle esa batalla. Eso sí, ahí está. Y después devolverlo al agua, devolverlo a su hogar. Esa es la pesca para mí, lo que es la pesca deportiva en Corrientes y en Argentina. Hace más de 20 años, la pesca deportiva también implicaba que el pescador se lleve su trofeo, que se coma su trofeo, que lo mate. En los últimos años se creó una conciencia muy grande de pescar y devolver, y lastimar lo menos posible al pescado y llevarte la foto como mayor trofeo y la devolución como la mayor satisfacción de la pesca. Porque ahora ya se empieza a mirar mal a la persona que mata y no al que cuida. Préserver son environnement, vivre avec lui. Être argentin, ne serait-ce pas cet amour d'une nature pleine, impérieuse, superbe? Ce souhait de se relier à elle, de se sentir une fois réunis, évadés, ivres du décor. Partons au sud de la cordillère des Andes, rencontrer Juan, héritier de la tradition forte du gaucho argentin, ces cow-boys qui foulèrent parmi les premiers l'histoire du pays. Estamos acá en Calafate, cruzando el lago argentino, yendo a Estancia Cristina. Ahí nos vamos a encontrar con Juan, que es el papá de Juana, que hace cabalgatas en la estancia. Y vamos a pasar un día increíble porque la estancia es alucinante. Vamos en barco porque la única forma de llegar a la estancia es vía acuática, así que estamos yendo en el catamarán de la estancia, que más o menos son aproximados 3 horas de viaje y nada, es muy, muy único el lugar.
Forme. Forme. Nosotros somos un equipo que nos llamamos Patagonia Caballo y trabajamos aquí en Estancia Cristina hace 3 años. Manejamos toda la parte ecuestre de aquí con relación al turismo, ¿no? Por supuesto. Estancia Cristina fue una estancia fundada en el 1914 por una familia de ingleses que tardaron mucho tiempo en llegar en barco a vapor hasta acá. Les gustó mucho el lugar y el señor volvió a Inglaterra a buscar a su familia y se asentó acá. Para mí la definición del gaucho es la persona bien de campo, con usanzas criollas y antiguas principalmente. Hoy ya no queda mucho gaucho, pero el que queda es una persona que se dedica a los caballos, a las vacas, a las ovejas, a la producción de ganado. Y antiguamente los gauchos principalmente era gente que salía a reserear, como se les llamaba, iban con vacas de arreo de una zona a otra. Y el gaucho, la definición del gaucho para mí es el tipo bien de campo, nacido y criado en el campo, que se dedicó toda la vida a estar en contacto con la naturaleza. Trabajo dando un servicio porque hago cabalgatas, o sea, travesías, experiencias a caballo en distintas partes de la Patagonia, y lo describo como, no te puedo decir gaucho, me puedo decir que hago cosas de gaucho, pero no sé si soy un gaucho, o sea, ya vivimos en tiempos de evolución y contacto con teléfono, televisión, redes, lo que sea, pero sí hago cosas de gaucho, o hago cosas de paisano, como se le llama acá. Arriba. Mantener siempre el cuerpo derecho, ¿ok? Saca la pata. Cuerpo derecho y pie que muy bien. La Patagonia es un lugar salvaje donde podemos descubrir muchas cosas nuevas. Es muy virgen, muy hostil, increíble, duro y muy puro. A mí me parece bastante divertido el trabajo de papá porque siento que al conocer gente nueva y lugares nuevos y poder tener más anécdotas para contar y las aventuras, todo lo nuevo, me parece divertido. Y nada, y el tema de estar en familia y pasarla bien. L'Argentine. Ce sont aussi près de 5000 km de côte maritime, de vents salés, de vagues conquérantes. Manuela est surfeuse dans le sud de la province de Buenos Aires.
Estamos en la ciudad de Mar del Plata, en Playa Grande, y estoy cubriendo una suplencia de guardavidas. El mar para mí representa vida. A veces uno tiene tan revolucionado su plano de vida como a veces está el mar, y después cómo llega la calma también después de eso. Creo que la vida representa lo mismo. Es por ello que practico el bodyboard. Tengo 25 años, lo practico hace 6 y realmente me ha cambiado la vida. Como por ejemplo el hecho de viajar, de conectar muchísimo con las personas. Me parece que se genera una cultura de compañerismo adentro del mar y estoy súper agradecida por ello también. Me ha abierto muchas puertas. Me siento fuerte dentro del agua. Es como una cápsula. Me ayuda mucho a estar en el momento presente, te obliga porque tenés que estar prestando atención a lo que estás haciendo. Al final aprendí acá a surfear, aprendí acá a correr en buggy y creo que fue la preparación perfecta para llegar a olas de mayor nivel. Días muy buenos de Argentina, es una ola muy buena también. Que este deporte, que es el bodyboard, llegue a más. Es un deporte que, como le llamamos underground, cualquiera que lo haga y lo practique a nivel profesional te va a decir que lo hace porque es su pasión, pero la realidad es que no es valorado como tiene que serlo. Y la verdad que a veces se sentiría como por ahí tener un apoyo, ya sea de alguna marca o de alguien que sustente algunas cosas de la manera que sea, que cuando yo esté dentro del agua mejore mi rendimiento. Être argentin, c'est donc vivre de tous les éléments, dans une nature fameuse, commune. Mais au-delà de celle-ci, n'existe-t-il pas ailleurs une autre identité ? L'Argentine est pourtant bien reconnue pour être culture de musique, de gastronomie, de sport. Partons dans la province de Chubut, où vit Gustavo, cuisinier et officier de ces grandes cérémonies que l'on nomme asado. Buen día, Luis. Acá estamos. Bien, bien. Nos tocó buena ruta, che, para llegar. Bien, bien, bien. ¿Y cómo amaneció acá? ¿Lindo? ¿No afectó la lluvia de ayer? Ah, qué bueno. Mirá, qué lindo. ¿Y para allá tenemos el ternero? Ah, vamos a verlo. Estamos acá en la provincia de Chubut, más precisamente en 28 de julio. Esto es a 50 kilómetros de Trelew. Y bueno, hoy venimos a carnear el ternerito de 10 meses que estamos preparando para un gran asado. Un asado es cocinar una porción del animal a la estaca o al asador, como se le diría, y bueno, y se hace una reunión. Entonces tarda mucho más que la parrilla, son 4 o 5 horas de cocción y bueno, mientras tanto se espera a la gente. La gente que viene, amigos, familiares, hay mucha gente que espera el domingo para venir a comer un buen asado y bueno, eso es lo que vamos a hacer mañana precisamente. Yo voy a sacar un costillar que pesaría sería la parte de las costillas, pesaría 25 o 30 kilos, con lo que podemos comer entre 40 y 45 personas. Mañana van a venir un poco menos, pero bueno, va a haber abundante. Si cocináramos el animal completo, que también se hace, y podrían comer fácilmente unas 300 personas, que en algunos eventos se ha hecho y se pone un ternero completo y más o menos esa es la cantidad. Él los cría, él es dueño de la chacra y tiene vacas y terneros para criar, que cría terneros y vacas, y bueno, este es mío, así que este estaba ya destinado desde
guardado, reservado hace 10 meses para el momento de mañana, para comerlo. Por eso te decía que los asados son muy importantes. Mirá lo que esperamos 10 meses para venir a comer un asado a la chacra de ternero. Terminamos de cortar la leña, que vamos a hacer el fuego ahora para cocinar el ternero. Ya que ayer carneamos, para que la carne esté fresca para el día de hoy. Y bueno, hoy con leña de acá ya vamos a ir preparando el fuego. La forma de cocinar un asador es con fuego indirecto. No va a tener fuego directo ni tampoco por brasa, ¿ves? Fuego puro, calor. Es grande. Y cuando le pego puesto solo, ¿cómo se va a hacer? Tráeme la masa, perrito. Por acá va a ser. Pásame. Y el otro vamos a clavar acá. Listo, trae fierritos. Estoy preparando la carne. Acá va a pasar 4 o 5 horas al fuego y luego lo vamos a dar vuelta. Ese fierro de acá sería lo que le llamamos el asador. Así que ahora lo vamos a sujetar porque es muy pesado, pesa aproximadamente 22 kilos. Así que para que no se nos caiga lo vamos a sujetar. Antiguamente, antes de que llegara la civilización y las ciudades se hacía, no había fierro. Entonces se hacía la estaca. Se le llamaba estaca a un palo, clavar la carne en un palo y ponerla al fuego. Esa era la forma antigua y bueno, muy antigua de cocinar. Bien. Ahora sí. ¿Trajiste la guitarra? Sí. Perro. Hijo. Salvador. No, él tampoco tiene la plata. Espérate que te toco una foto. Pará, que tengo que cortar. No, si se saca así, sí. Sí, saca así, mira. Se prende la costilla. Bueno, acercarse a comer. Ya está el asado. Cortadito, jugoso y crocante como le gusta a los argentinos. Yo te dejo traje como 5 limones. Nosotros la relación que tenemos con la carne es, bueno, especialmente es esto, es un asado. O sea, hay muchas cosas, hay empanadas, hay otras cosas, pero el asado es algo que siempre va. Llegás de viaje, te recibimos con un asado. Te despedimos, te vamos con un asado. Te graduaste, vamos con un asado. Este cumpleaños hacemos un asado. Y para mí es un honor cocinar. Para mí es un honor cocinar, ser cocinero, ser asador argentino. Mi origen es mapuche, mi sangre es mapuche, que es de esta tierra. Pero bueno, como el asado se comparte sin importar de dónde sea el origen.
Buenos Aires, capitale, métropole de 13 millions d'habitants sur les 46 que compte le pays. Être argentin, c'est aussi être citadin, habitant des villes nombreuses, des entreprises de demain, des foyers d'art ou de fêtes. Olivia, 27 ans, nous ouvre les portes de son café, ouvert cette année, dans le quartier de Palermo. ¿Cómo está la galletita? Riquísima. Riquísima, me la llevo, te lo dejo. Sí, llévala. Bueno, estamos en Oli. Es la primera vez que me animo a abrir un lugar mío propio, sola, con mi familia en realidad. Mi padre me apoya a nivel administrativo, me ayuda con toda la parte de administración y mi madre para todo. O sea, los globos, tengo que comprar globos, las flores, me ayudan. No me gusta definirme mucho, la verdad, porque hago mucho adentro de la gastronomía, como gestiono, soy la directora de la empresa ahora, soy pastelera, soy jefa de cocina. En realidad, mi trabajo es como un lienzo en donde voy libre, o sea, no hay concepto, no es vintage, no es retro, ni retrofuturista, ni moderno, ni nada, es lo que me gusta a mí. Argentina es mi país preferido. Es todo lo que diría un argentino eso. No, bueno, Buenos Aires es mi ciudad preferida en el mundo entero. Porque la gente me gusta mucho. Los hombres, no, es un chiste eso. No, porque me gusta mucho que Buenos Aires en particular es una ciudad que está creciendo mucho. Y no está todo hecho. Londres, París, New York, Berlín, está todo hecho. No hay para hacer. Es como, ya es falso el concepto de poder irte a esas ciudades a hacer algo novedoso porque están muy limitadas ya las opciones. Y acá en Buenos Aires hay gente que admiro mucho, artistas que me encantan, gente muy talentosa, haciendo cosas, joven, que son las que están movilizando el país, ¿no? Entonces, estuve muchos años viajando y veía eso un poco de afuera, como wow, hay cosas pasando en Buenos Aires, como que qué increíble ser joven y siendo joven poder ver esto, que están pasando tantas cosas. Yo quiero ser parte de eso, no me quiero quedar afuera. Yo creo que es muy difícil emprender en un país como Argentina, en cualquier país anyways, pero bueno, en un país como Argentina, que es un país muy ecléctico económicamente, estamos en crisis, hasta no sabemos cuándo, es importante emprender a toda costa, porque si no emprendemos es un país que queda atrás, y si no emprendemos en un país como Argentina es un país que no sería lo que estaría haciendo hoy, como en movimiento total. Être en mouvement. Ne serait-ce finalement pas cela, être argentin? Habitant d'une Argentine qui aujourd'hui va selon l'héritage de grandes migrations, de vastes mixités, de communautés ancestrales, selon les grés de climat, de saison, d'une nature allant. Mais surtout, selon une volonté de vivre intensément, comme un dernier jour.
comme un Argentin.